Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Cuénteme, ¿me escuchan? Buenas tardes, Profe, ingeniero. buenas tardes, sí, Sí, señor. se escucha. Buenas tardes, ¿me escuchan? Profe, buenas tardes, sí, señor. Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Buenas tardes, ¿me están escuchando ahí? Sí, sí, señor. De pronto, Catherine, ¿puedes abrir el micrófono para saber si escucho yo acá el Hola. retorno? Sí, ingeniero, ¿me escuchas? Sí, ya, perfecto, Listo. listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuénteme cómo están, cómo se encuentran. ¿Quiénes estamos hoy entonces acá para iniciar este módulo de gestión del riesgo? Bueno, vamos a pasar aquí rápidamente por los asistentes. Un saludito, por favor. Entonces, por orden. Bueno, acá está Catherine Bejarano. ¿Me escucha, Catherine? Buenas tardes. Lady Corredor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, profe, sí, señor, te escucho. Muchas gracias. Eh, Paula Villamil. Paula, buenas tardes. Hasblady. Hola, profe, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Daniel, ¿me escucha? Mauricio Rodríguez, buenas tardes. Profe, del municipio de Junín. Buenas tardes, Mauricio, muchas gracias. Juliet Alexandra Costa. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Dairo Alejandro. Dairo, ¿me escucha? Ale. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Howard Márquez. Buenas tardes. Brigitte Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pedro José Romero, buenas tardes, ¿me escucha? Sandra Cota. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Dumar Piñeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dumar. Diego Torres, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes para todos los compañeros. Buenas tardes, Diego. Ginette Alfonso. Buenas tardes, profe, y para todos los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Epaminondas, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Milady Rodríguez. Buenas tardes, profe y compañeros.
Buenas tardes. Listo. Bueno, muchas gracias por el saludito. Vamos a dar inicio entonces con este módulo que está a conocer el decreto 2157 de 2017, sus características. El abordaje principal que vamos a desarrollar es una parte teórica en la cual vamos a revisar cuáles son esas principales responsabilidades, de dónde vienen, cómo de alguna manera esto implica una serie de esfuerzos entre identificación de roles, actividades, desarrollo institucional, coordinación, desarrollo metodológico y cómo eso se plasma finalmente en la estructura, en una estructura documental. Y vamos a desarrollar un ejercicio entonces de práctica, de aplicabilidad del decreto 2157. Metodología muy parecida a lo que vimos en el módulo de gestión del riesgo y cambio climático. Vamos a hacer una parte teórica, les voy a contar detenidamente y detalladamente toda la conformación. Esto lo haríamos en las siguientes 5 clases. Vamos derecho hasta las 6:45 más o menos. Hacemos un receso de 20 minuticos más o menos para que tengamos el tiempo suficiente de hidratarnos, descansar, y retomaríamos sobre las 7:05, 7:10, dependiendo de cuánto nos rinde en esta primera jornada. Y posterior a eso, vamos a conformar unos grupos. Vamos a trabajar hoy aleatoriamente nuevamente. Vamos a ir desarrollando metodológicamente lo que hemos visto en la primera parte teórica para que ustedes tengan las herramientas necesarias de construir un documento de planificación asociado a gestión del riesgo de desastre para las entidades públicas y privadas. Y finalmente haríamos una revisión de ese avance documental. Esperaríamos que tuviéramos el suficiente tiempo. Vamos a hacer un documento muy superficial, muy general, muy light, para que tengamos el tiempo suficiente de identificar la información, buscarla, recopilarla, cargarla y generar una estructura documental. Importante que ustedes sepan que lo que vamos a desarrollar simplemente es una estructura metodológica, una guía. Ya el desarrollo general de un documento, plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas, pues requiere una mayor profundización de la información, también una mayor caracterización de información y obviamente un diagnóstico, una evaluación mucho más precisa. De igual manera también vamos a entrar en detalle en la siguiente clase en metodología de análisis de riesgos. Si ustedes recuerdan, en el módulo que vimos anteriormente, vimos algo sobre amenaza, vimos algo de vulnerabilidad, vimos algo de exposición y vimos algo de riesgo. Entonces, en este ejercicio vamos a ahondar un poco más sobre la metodología de análisis de riesgo. Vamos a hacer un ejercicio de cuantificación probabilística de riesgo tecnológico, probabilidad por consecuencia, y también vamos a mirar, en cierto modo, la que ya habíamos aplicado de amenaza por vulnerabilidad. Con esto tendríamos ya una evaluación mucho más detallada de riesgos y vamos a ahondar un poco más entonces en toda la cuantificación de ese índice de riesgo, esos niveles de riesgo, esa priorización del riesgo y la definición de las medidas de reducción en los análisis específicamente de las medidas de reducción del riesgo. Y posterior a eso nos centraríamos en los planes de emergencia y contingencia, que está asociado al capítulo de manejo de los desastres del plan de gestión del riesgo. Veremos un poco también de protección financiera y veremos algo asociado a los planes de inversión o planes financieros, que también es un ejercicio interesante para que lo tengamos en cuenta en el momento de evaluar los planes de gestión del riesgo. Como siempre, entonces, si tienen alguna duda durante el ejercicio, me pueden interrumpir. Voy a estar aquí pues conectado, voy a desconectar la pantalla. No duden en interrumpir la presentación y si tienen dudas pues las vamos aclarando de una vez. Voy a compartir aquí la pantalla.
Por favor, me confirman cuando estén viendo. Sí, ya se está viendo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces vamos a recordar un poco lo que ustedes también ya vieron en la primera parte de los módulos, que estaba asociado a la ley 1523, lo que vimos un poco en nuestro módulo de gestión del riesgo y cambio climático, y es el artículo 42 de la ley 1523 del año 2012. Entonces, es fundamental que ustedes tengan en cuenta que nuestra ley de gestión del riesgo de desastres define explícitamente cuáles son aquellas entidades que deberían o deben desarrollar gestión del riesgo. En este caso, 42 menciona principalmente que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la unidad nacional. Entonces, aquí en este primer párrafo clasifica inmediatamente la ley cuáles son esas entidades que son objeto Ingeniero, de... Sí, discúlpame, lo que pasa es que estás proyectando, pero se quedó quieta la imagen. Entonces, no sé si estás avanzando en la presentación. estamos en la primera que dice artículo 42. No, no, nosotros seguimos viendo dónde está tu presentación del decreto. Ok, entonces Ya, vamos a hacer una cosa. Ahora sí. listo. A ver, vamos a ver. Ahí están viendo la primera, que es la portada, ¿sí? Sí, señor. Aquí están viendo artículo 42. No, no, señor. Es No, que señor. cuando a nosotros no Ahora nos sí. está apareciendo en presentación. Yo veo que tú haces el ejercicio de presentar, Ah, ok. pero a nosotros nos sigue apareciendo normal. Vamos a compartir diferente la pantalla. Vamos a compartir toda la ventana. Creo que ahí es el dilema. Bueno, me cuenten ahí. Esta es la portada. Estamos en la portada. No, en artículo 42. Artículo 42. Creo que ahora sí. Bien, ¿me confirman, por favor? Estamos en la portada en este momento. Sí, señor. Saltamos al Sí, artículo 42. sí, ingeniero, ya. Listo, perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, les comentaba entonces que veníamos de la ley 1523 y hablábamos un poco acá sobre el capítulo tercero que habla de los instrumentos de planificación y que me refiere a esa responsabilidad. Entonces, olvidamos nuevamente que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la unidad. Entonces, aquí en este primer párrafo nos están centrando a las entidades públicas y privadas. Esto hablando de la prestación de servicios públicos. Asimismo, también deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales y aquellos que deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Entonces, vean, 1, entidades públicas y privadas encargadas de prestación de servicios públicos. 2, las que específicamente determine la unidad nacional. Más adelante vamos a ver cuáles son. 3,
que deberán desarrollar un análisis específico de riesgo. ¿Esto para qué se desarrolla? ¿O este análisis específico de riesgo para qué? Para determinar si efectivamente son generadoras de riesgo. Y con este resultado de estos análisis específicos de riesgo, deberán implementar y diseñar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia, que serán de obligatorio cumplimiento. Esto lo menciona la Ley 1523 desde el año 2012 y nos estaba preparando específicamente para que a nivel ya territorial pudiéramos ejecutar planes de gestión del riesgo por fuera de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Y esto más encaminado pues a todas estas entidades públicas y privadas que son generadoras o que pueden ser generadoras de riesgo en los territorios. Bien, entonces a partir de ese decreto en el año 2012, en el año 2012 a partir del artículo 42 de la Ley 1523, en el 2017 se reglamenta este artículo el 20 de diciembre de 2017 a través del decreto 2157. ¿Qué me define el decreto? Define que se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastre de las entidades públicas y privadas. Esto en el marco del artículo 42 de la Ley 1523. Y me establece lo siguiente: se hace necesario estructurar el marco normativo para aquellas entidades públicas y privadas que en ejercicio de sus actividades y operaciones económicas puedan encontrarse o generar condiciones de riesgo y o generar escenarios de riesgo, cuya materialización causa una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos, entre otros, y cómo se debe implementar este marco normativo con la planeación de acciones que permitan gestionar el riesgo de desastres. Bien, entonces miren que el marco normativo es completo, me dice desde la Ley 1523, cuáles entidades y sobre qué actores se debe aplicar esos análisis específicos. Y el decreto reúne entonces todas la responsabilidad, los roles, las funciones y me los concentra entonces en una estructura que vamos a identificar ya más adelante como un plan de gestión del riesgo de desastres. Importante, muy importante que tengan en cuenta esto, la responsabilidad de quién es. El decreto 2157 me define claramente que los responsables de implementar la gestión del riesgo son el sector público, el sector privado y las comunidades. Esto es interesante porque aquí vinculan a todo el país. Tenemos entonces que desde el sector público están todas las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal. Y en el sector privado tenemos entonces aquellas entidades tanto públicas como privadas. Podemos entonces aquí ya empezar a clasificar esas entidades. Entonces, las prestadoras de servicios públicos que prestan servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía, gas, residuos sólidos, servicios de salud, educación, transporte, pero también está el sector privado específicamente, en las cuales se clasifican entidades del sector gas y también el del sector de hidrocarburos, el sector también de transportes, que son aquellas concesiones viales que también están obligadas a generar análisis específicos de riesgos, y aquellas entidades o empresas que generen o ejecuten obras mayores, civiles mayores, que tengan implicaciones en el territorio. Pero también aparece acá las comunidades. Entonces, nos vincula también desde lo territorial, desde lo local muy particular, a la gestión del riesgo de desastres. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo se va a desarrollar eso realmente en los territorios o a nivel local? Mediante la formulación, ejecución y seguimiento y evaluación de estos instrumentos, políticas, planes, estrategias, regulaciones, instrumentos, medidas, programas y proyectos y acciones. Ese es el conjunto finalmente de normas que tenemos en el país
para poder ejecutar, formular, que es la elaboración de los planes, la ejecución, que hace parte de la implementación de los planes de gestión del riesgo, y el seguimiento y evaluación de las medidas de reducción o implícitamente los indicadores que se definan mediante el análisis o la evaluación preliminar. Bajo estos tres procesos, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastre. Entonces, esto lo vimos un poco en el módulo de gestión del riesgo y lo vieron también con los anteriores profesores en la estructura de la ley como del proceso general de gestión del riesgo de desastre. Entonces, vean que va a ser muy similar a lo que ya vimos en la identificación de la ley 1523, cómo esto también evoluciona para los planes municipales, que fue el anterior, que también tenían los tres procesos de la gestión del riesgo, y ahora en los planes de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas también está soportado bajo los tres procesos. ¿Con qué finalidad? Incrementar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo sostenible, la reputación y poder disminuir la mortalidad, las personas afectadas, las pérdidas económicas, la pérdida de imagen, los daños a la infraestructura, la suspensión de servicios, de servicios básicos. Entonces, es muy importante que nuestra finalidad de estos planes de gestión del riesgo tengamos claro que con el plan de gestión del riesgo me voy a determinar daños y pérdidas, cómo las voy a reducir, cómo las voy a prevenir en cierto modo, pero también cómo las voy a manejar en caso de que se materialice. Y esto va a ser garantía entonces de aumentar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida, el desarrollo sostenible y la reputación de las entidades a las cuales vamos a desarrollar estos planes de gestión del riesgo de desastres. Entonces, ¿qué es el plan de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas? Clarísimo, es un instrumento de planificación y está definido dentro del artículo 42 de la ley 1523. Este plan va a estar conformado por los tres procesos de la gestión del riesgo, en el cual se van a desarrollar el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con un objetivo importante, que va a ser salvaguardar la vida de las personas, la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Siempre va a existir tres pilares, y ese pilar es la priorización de estos planes. Primero, salvaguardar la vida de las personas. Segundo, el medio ambiente. Y tercero, la infraestructura. ¿Para qué nos sirve el plan de gestión del riesgo de desastres? Primero, para definir objetivos, programas, acciones, responsables, presupuesto, mediante las cuales se pueden ejecutar los procesos para gestionar el riesgo de desastre bajo los tres procesos de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, como base preliminar, cuando voy a construir este plan de gestión del riesgo como tal, yo tengo que definir mi objetivo principal. Tengo que identificar para qué voy a hacer el plan de gestión del riesgo. Si es una instalación, si es una empresa, si es un proyecto, si es una infraestructura existente o está catalogada como un proyecto, debo definir claramente para qué le voy a hacer el plan de gestión del riesgo de desastres de entidades públicas y privadas. Defino mi objetivo. ¿Cuál objetivo debería ser? El que nos menciona el decreto y nos menciona la misma ley 1523. Determinar daños y pérdidas y la cuantificación de estos daños y pérdidas. Adicional a esto, yo debo definir qué programas y acciones y asimismo los responsables de poder planificar el plan de gestión del riesgo a corto, mediano y largo plazo. Con este instrumento yo tengo que generar sinergias internas y externas con objetivos comunes a los sistemas y modelos de gestión y administración. Estos planes, como es un instrumento de planificación, se armoniza internamente en las empresas con los modelos de gestión que las empresas internamente tengan. Entonces, cuando hablamos de normas ISO, tenemos diferentes normas como la 18.000, la 14.000,
la 22.301 de continuidad del negocio, diferentes normas que de alguna manera utilizan este instrumento, plan de gestión del riesgo, para soportar su propia gestión. También tenemos la gestión ambiental y social en las empresas, puede ser combinada o pueden ser solas, cada una independiente, depende de qué tenga, de qué modelo sirva o sigan. Tenemos gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, continuidad del negocio, también se encuentran planes de emergencia y contingencia y un documento también muy interesante, muy poco abordado, que se denomina planes de ayuda mutua. Más adelante también lo vamos a reconocer y lo vamos a entender un poco. Y finalmente, consolidar al interior de la entidad un sistema de gestión del riesgo. El plan de gestión del riesgo me sirve como base para ese gobierno de la gestión del riesgo en las entidades. Y es que no podemos solamente desarrollar un documento, como ustedes lo pudieron de pronto reconocer en los planes municipales de gestión del riesgo, que quede solamente para darle cumplimiento a un requerimiento o simplemente para tenerlo por si nos llegan a solicitar alguna entidad del plan de gestión del riesgo. Estos instrumentos sirven para darle soporte a la gobernanza del riesgo, en la cual se implementan muchas acciones, no solamente el plan de gestión del riesgo, sino en las entidades privadas y en las entidades públicas también, poder determinar la importancia de la gestión del riesgo en el ciclo de vida de los proyectos. Y es que por allá en el artículo 37, si no estoy mal, de la ley 1523, me dicen que la gestión del riesgo de desastre debe ser identificada desde las fases iniciales de los proyectos de inversión. Y esas fases iniciales se identifican la idea, la prefactibilidad, la factibilidad del proyecto y ya la ejecución como tal del proyecto. Entonces, ¿qué me consolida esto? Un sistema de gestión en el cual yo identifico muchas actividades mucho antes de desarrollar un plan de gestión del riesgo, como cuáles, como un sistema inicial de alerta temprana para la caracterización de información, como la identificación de un CAPES o la planificación presupuestal de lo que va a conllevar desarrollar un plan de gestión del riesgo e implementarlo, como la afectación en un cronograma en un proyecto, como la identificación de los estudios básicos, como la identificación de los términos de referencia para la contratación de estos estudios a través de un tercero, como la misma elaboración del plan de gestión del riesgo, como su implementación y ya posterior entrega a una operación, cuando pasan de proyecto a la operación, y la ejecución en el tiempo por la vida útil de esta instalación en el tiempo. ¿Qué actividades pueden significar riesgo de desastre según el decreto 2157? Lo mencionaba anteriormente. Entonces, aquellas entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible y telecomunicaciones, según la ley 142 de 1994, así como los servicios de salud y el saneamiento ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado que también deben desarrollar estos planes de gestión del riesgo, y los transportes públicos, transporte masivo público, que también deben tener planes de gestión del riesgo de desastres. Construcciones de obras a través de megaproyectos, macroproyectos, proyectos estratégicos de interés nacional, regional, departamental y local. Acá es importante porque dejamos a un lado lo que son la prestación de servicios públicos y nos centramos en la elaboración, construcción de obras de infraestructura. Y esas pueden ser muy variadas, pueden ser vías, pueden ser construcciones de habitacionales, construcción de puentes, también construcción de infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos como embalses, como pequeñas centrales de generación de energía, infraestructuras asociadas al sector agrícola. Acá hay una gran variedad de proyectos que pueden ser catalogados también como aspectos generadores de riesgo. Otro ámbito también es la
transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos. Entonces, todo el sector industrial que haga esa transformación y que tenga y genere acciones que puedan poner en peligro o en riesgo las comunidades, la infraestructura, el ambiente, deben desarrollar también planes de gestión del riesgo de desastres. Para el transporte y almacenamiento de carga, que incluye transporte por tuberías, esto para el sector de hidrocarburos, y para construcciones categoría cuarta de alta complejidad, según el decreto 1077 de 2015, y finalmente para aglomeraciones de personas. Estas aglomeraciones de personas son asociadas al decreto ley 3388, en el cual identifican claramente qué es una aglomeración de público y desde a partir de cuántas personas se considera aglomeración de público. Entonces, ahí también lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, para aquellos eventos en los municipios que se desarrollan para algunas fiestas donde se van a ejecutar conciertos o actividades culturales donde tenga presencia o donde exista aglomeración de público, las autoridades deben exigir la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastre de entidades públicas y privadas. ¿Cuáles son las fases del plan de gestión del riesgo de desastres? Importante también tener en cuenta que antes de iniciar la elaboración del plan, yo debo planear muy claramente los momentos de elaboración del plan de gestión del riesgo. Entonces, en esa planeación yo tengo que tener en cuenta de hacia qué o a qué le voy a hacer un plan de gestión del riesgo. Si va a ser una instalación, si va a ser una infraestructura, si va a ser un proyecto, si va a ser a una empresa, si va a ser a un proceso o a una actividad en particular. En esa planeación yo defino claramente qué requiero, qué insumos requiero. Necesito hacer trabajo de campo, con información secundaria solamente me sirve. Debo definir mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo son mesas con el municipio, con las comunidades, internas, si es de una empresa, si son netamente técnicas, entonces dentro de espacios colaborativos con diferentes perfiles profesionales. Debo planear el trabajo en campo, las visitas en campo para hacer levantamiento de información. Debo definir cuáles van a ser esos tiempos que se van a ejecutar para darle cumplimiento a un cronograma o una elaboración de este tipo. Debo definir jurídicamente y normativamente qué implicaciones tiene la elaboración del plan de gestión del riesgo en cuanto a contratos, convenios, pólizas que se vayan a ejecutar en el marco de la elaboración del plan de gestión del riesgo. Tener en cuenta que debe tener la claridad que esto viene de la política pública de gestión del riesgo de desastre, que es la ley 1523, que deberá estar condicionado a los 3 procesos de la gestión del riesgo y que deberá desarrollarse un plan de inversiones. En el hacer, ya basamos la parte de planeación en la cual proyectamos las mesas de trabajo, planeamos toda la ejecución, nos vamos a campo, hacemos las visitas, levantamos la información, caracterizamos el territorio y nos sentamos a ejecutar. ¿Y ejecutar qué es? La construcción, elaboración o formulación del plan de gestión del riesgo, para posteriormente desarrollar su implementación. En esa implementación vamos a tener en cuenta muchos aspectos, y esos aspectos los vamos a ir abordando enseguida de este espacio. Y va a ser qué vemos y qué hacemos en conocimiento del riesgo, qué se desarrolla en reducción del riesgo y qué hacemos en plan de manejo, el plan de emergencia y contingencia del capítulo de manejo de los desastres, así como ese plan de inversiones. Finalmente, se desarrolla la verificación, y es que una vez terminamos de construir el plan, yo tengo que definir esos indicadores de cumplimiento, de seguimiento, de calidad que yo defina para hacerle monitoreo al plan de gestión del riesgo. Entonces, a partir de la elaboración del plan, yo me defino cómo le voy a hacer seguimiento y genero mis indicadores para posteriormente poder desarrollar ese control. Normalmente dentro de las instituciones, tanto a públicas como privadas,
hay un grupo de personas o hay una sola persona que está encargada del plan de gestión del riesgo, que se encarga de elaborarlo, de formularlo. En el mejor de los casos que exista personal, habrán otras personas que se encargarán de implementarlo. Y ese rol que tienen estos dos grupos de personas o estas dos personas estará encaminada a hacerle uno seguimiento al otro de las medidas que se hayan implementado. Y finalmente tenemos el actuar, que el actuar son esos planes de mejoramiento y planes de acción que resultan de ese seguimiento a los indicadores y que en el momento de esa evaluación hayan quedado oportunidades de mejora, que esas oportunidades de mejora se pueden convertir nuevamente en un programa, en un plan, en un contrato, en un convenio, en una acción y que deba ejecutar en un tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo está conformado entonces el plan estructuralmente? Como ya lo he mencionado, tenemos tres procesos, el de conocimiento, el de reducción, el de manejo, y tenemos un plan de inversión, que esa es nuestra columna vertebral del plan de gestión del riesgo. Estructuralmente, el plan, en el proceso de conocimiento del riesgo, tenemos el establecimiento del contexto, que es una generalidad, el contexto externo, que habla del componente físico, biótico y abiótico, el contexto interno, que habla sobre la estructura interna de la empresa, la entidad o la institución a la cual le voy a hacer el plan, un análisis de riesgo, una identificación y caracterización, un análisis de riesgo, un proceso de monitoreo del riesgo, ¿de cuál? De este que identifico acá, y la comunicación del riesgo. Asimismo, en el proceso de reducción o en el capítulo de reducción del documento, se desarrollarán medidas de intervención prospectiva, que serán aquellas medidas a futuro, la intervención correctiva, que serán las de tiempo real, y la protección financiera a través de pólizas de aseguramiento. En el proceso de manejo de desastre vamos a encontrar el plan de emergencia y contingencia PEC, en el cual se desarrollan medidas de preparación para la respuesta, que es todo el antes, la ejecución de la respuesta, que es el durante, y la preparación para la recuperación, que es el después, a través de un documento que se denomina Plan de Acción Específico para la Recuperación. El plan de inversión, que es el que aborda los recursos financieros para darle vida a estos planes. Sin este documento o sin la estructura financiera, esto queda solamente asociado a un documento que no va a servir para poder hacer gestión del riesgo de desastre, sino simplemente nos va a servir o para atender un requerimiento o una solicitud de algún ente de control. Entonces, el plan de inversiones llevará el aseguramiento y destinación de los recursos, una programación a corto, mediano y largo plazo y una definición de responsables. Bien, acá vamos a ver un poquito entonces más al detalle qué es lo que se desarrolla ahí y quiero que presten mucha atención porque parte de lo que vamos a ver acá es lo que vamos a construir en el ejercicio práctico una vez finalicemos la parte explicativa. El documento aborda lo principal. Tenemos que identificar de primer manera para qué le vamos a hacer un plan de gestión del riesgo. Y acá es súper importante y creo que es retador el poder identificar esa necesidad particular. Entonces, y esto hablando un poco desde la experiencia en la elaboración de planes de gestión del riesgo. Y esto fue una generalidad que se ha presentado no solamente en las entidades, en muchas entidades con las cuales nos relacionamos y tal vez discutimos cuándo tengo que elaborar yo un plan de gestión del riesgo. Entonces, importante, uno, yo defino a qué le voy a hacer plan de gestión del riesgo. Si es una instalación puede ser algo de servicios públicos domiciliarios, entonces una torre de transmisión de energía, una subestación de energía, una presa, un tanque de almacenamiento de agua potable, el sistema de tratamiento de agua residual, una vía,
un puente, una escuela, un colegio, el centro de salud, el hospital, la institución cultural del municipio, o simplemente puede ser un proyecto en el cual yo voy a construir alguna de las instalaciones mencionadas. O por el contrario, está asociado a una actividad, a una institución. Es el plan de gestión del riesgo de la entidad X. Esto para tener en cuenta que este plan de gestión del riesgo estará asociado a una actividad, para que no lo confundamos con el plan municipal de gestión del riesgo. Entonces, el municipio tiene su plan municipal de gestión del riesgo que me identifica todos los riesgos de todo el territorio. Y este ya es más particular, para una entidad en particular. Entonces, clave, lo primero, definir a qué le voy a hacer plan de gestión del riesgo. Segundo, una vez tengo ya definido a qué le voy a hacer plan, yo debo identificar cuáles son esos principales riesgos a los cuales estoy expuesto, para poder caracterizarlos como ya lo habíamos visto en el anterior módulo, desde la amenaza, desde la vulnerabilidad, desde la exposición. Pero también, como ya vamos a ir un poco más al detalle, vamos a abordar riesgos de tipo tecnológico, en el cual vamos a elaborar o valorar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno y sus consecuencias. Entonces, en el establecimiento del contexto, que es la primera parte del documento, vamos a describir cuál es de la actividad a la cual le vamos a hacer el plan de gestión del riesgo. La ubicación, en dónde está ubicado en el municipio. Esto es súper importante, porque a partir de esa ubicación yo voy a empezar a entender a qué elementos expuestos voy a tener que desarrollarle el análisis de riesgo. También para identificar esa susceptibilidad de afectación que tengo de mi actividad. Entonces, si nos ponemos en contexto, imaginando, vamos a tener dos posibilidades. Una, que sea un proyecto de una infraestructura que no existe y la vamos a construir, y otra, que es una instalación que ya existe o una actividad que ya existe. Entonces, tengo un terreno baldío, voy a construir una subestación de energía ahí. Pero también tengo una planta de productos químicos en los cuales yo los transformo, los empaco y los distribuyo. Entonces tengo dos actividades muy diferentes. Esta información de la ubicación me va a dar pie para que qué actividad voy a ejecutar en esa localización y qué hay alrededor de elementos expuestos que yo pueda afectar. Entonces, con la subestación en el terreno baldío, pues yo voy a empezar con la construcción del proyecto, voy a hacer una adecuación del terreno, voy a hacer un cerramiento perimetral y voy a empezar a mover tierra ahí para construir unas bases, para llevar unos equipos. Y en el momento en que yo voy desarrollando estas actividades, yo puedo generar riesgo a las comunidades o a los elementos expuestos que tengo alrededor. Eso para la fase del proyecto. Y si nos vamos para la empresa, también identificar qué puede llegar a suceder en el caso de si manipulo inadecuadamente una de estas sustancias químicas y genera una reacción y puedo tener un fenómeno que me afecta a esas personas que viven alrededor de la instalación. O puedo tener un incendio y ese incendio se puede propagar a las viviendas aledañas. Entonces, esta ubicación es súper importante para saber esa afectación probable o esa área de afectación probable que yo puedo tener frente a esta situación particular de identificación. Otro tema que vamos a identificar en este primer análisis son las vías de acceso. Entonces preguntarán, ¿por qué? Resulta que cuando yo determino una instalación X, ¿dónde está? Yo debo saber cómo llegar a ese sitio, pero también cómo salir de ese sitio en el caso de que requiera apoyo por parte de los organismos de socorro o de apoyo, como los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, la policía, el ejército,
los mismos servicios de respuesta a emergencias, el hospital, una ambulancia, para poder sacar de esa zona de afectación y llevarlos a un punto seguro. Y también para llevar equipos y suministros que se requieran a esa zona de atención. Entonces, ¿cómo puedo llevar rápidamente el carro de bomberos a la zona para atender el incendio que se me presentó? ¿O cómo puedo llevar la ambulancia para que me llegue lo más pronto posible a esa zona? Esa determinación de las vías de acceso me va a dar una información muy relevante cuando yo empiece a definir esas medidas de manejo del riesgo, más adelante en el plan de emergencia y contingencia. Luego vamos a determinar la actividad principal. Esa actividad principal es qué se va a desarrollar, qué desarrolla ya sea o el proyecto o la instalación que existe. Entonces el proyecto, la actividad principal va a ser la construcción de una subestación de transmisión y distribución de energía. Y para el otro caso, que es nuestro instalación de almacenamiento de sustancias químicas, será el procesamiento de esas sustancias y la transformación, empaque y distribución de las sustancias químicas para uso comercial. Aquí describo esa actividad principal. La cantidad de procesos serán asociados a la actividad, tanto en el proyecto como en la instalación. Procesos asociados a los tiempos. Entonces, para el proyecto o para los proyectos estará asociado a esas etapas preliminares. Entonces, la identificación, la prefactibilidad, la factibilidad, la ejecución, la construcción y la implementación. Y en el caso de la instalación, la cantidad de procesos ya estarán asociados a la actividad industrial. Entonces, compra, traslado, procesamiento, manufactura del producto, empaque y comercialización serán los procesos. Y para cada uno de esos procesos se deberá identificar los riesgos asociados a cada uno de los procesos. Identificación de sustancias químicas. Por lo general, para cada actividad o para casi que todas las actividades que se desarrollan en proyectos y en instalaciones, existen sustancias químicas que pueden ser generadoras o detonantes de un fenómeno amenazante o de un riesgo, la materialización de un riesgo. Importante la identificación y caracterización de sustancias químicas, un inventario de sustancias químicas peligrosas que nos dé y nos determine cuál será ese nivel de riesgo que se puede presentar asociado a estas sustancias. Adicional a esto también la identificación de maquinaria en dos partes. Una, maquinaria que me pueda generar riesgo tanto a mis trabajadores como a las personas expuestas alrededor, y sería maquinaria grande, maquinaria que transforme el entorno y que pueda desarrollar algún peligro, algún riesgo a las comunidades. Pero también la identificación de maquinaria que me sirva para la atención del mismo evento. Entonces, las volquetas, la pajarita, la grúa, el carro tanque, la volqueta, las camionetas, todo este tipo de maquinaria sumada como inventario. También voy a definir el área total construida. Y esto es muy importante porque el decreto me define que para áreas superiores a los 5.000 metros cuadrados, yo debo desarrollar planes de gestión del riesgo de desastre. Entonces, si voy a construir una infraestructura, una bodega o algún centro de actividad que supere esos 5.000 metros cuadrados, debo desarrollar determinar esa obligatoriedad en la construcción del plan. Pero también me va a dar indicios de qué tan grande es el proyecto o la instalación y determinar posibles zonas de impacto dependiendo de los riesgos que se vayan identificando. También voy a identificar la disposición de edificaciones. Entonces, voy a tener en diferentes proyectos o en diferentes instalaciones una gran cantidad de servicios disponibles. Entonces, en un proyecto yo puedo construir, mi proyecto estará conformado por la construcción de 3, 4, 5 edificios o 2 instalaciones, 2 bodegas, 3 bodegas,
o la materialización de todo un conjunto de edificaciones. Entonces puede que sea el proyecto tan grande que sea la construcción de un coliseo, con 2 casetas, con una zona comunal, con una subestación y con una bahía de parqueadero. Entonces, esa disposición de edificaciones se debe desarrollar también en temas cartográficos, una planimetría. También identifico el número de pisos, cuántos pisos va a estar conformada la actividad o la instalación. Entonces puede que sea una torre, estemos construyendo una torre de apartamentos para vivienda, que sean torres de 15 a 30 pisos dispuestos, o que sea una instalación de un salón comunal que solamente tiene 2 pisos. Identificar claramente cuál es esa dimensión de lo que se va a realizar. También el equipamiento para emergencias. Entonces, cuando es proyecto, yo lo propongo. ¿Qué debería tener el proyecto en tema de equipamiento para emergencias? Entonces, el proyecto, pues es un proyecto de magnitud media, van a estar aproximadamente 10 trabajadores. Yo para eso debería tener dispuestos 2 botiquines, 2 camillas, un kit de emergencia, un kit de derrame de sustancias químicas peligrosas, la posibilidad de traslado a través de una camioneta o por lo menos los números de contacto del hospital cercano. Entonces, esa identificación va a estar acorde a la magnitud de o el proyecto o de la instalación existente que tengo. Otro tema importante, el horario de funcionamiento. Si es un proyecto y el proyecto va a trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año, o si solamente van a trabajar las 8 horas diurnas de lunes a viernes y los fines de semana solamente el sábado. O por el contrario, son turnos parcializados, dependiendo de que esté programado y proyectado tanto para el proyecto como para la instalación. Y finalmente se debe determinar la población expuesta al interior de la instalación. Llámese instalación o llámese proyecto. Esa población expuesta al interior, ¿quiénes serán? Entonces, si es un proyecto, serán los contratistas, el responsable de la obra, el de seguridad, el de seguridad y salud en el trabajo, los residentes principales, como los que estén conformados en el proyecto. Y si es una instalación, las personas que asisten físicamente a la actividad. Entonces, el guarda de seguridad, servicios generales, el conductor, los vendedores, el gerente, el supervisor, el de contabilidad. Se va haciendo ese inventario de la población expuesta al interior de la instalación. Y esto nos va a dar base o nos va a dar soporte para esa primera caracterización general de la actividad que yo voy a desarrollar. Esto es importantísimo tenerlo claro, eso a dimensionar qué tan grande o qué tan pequeño puede llegar a ser mi plan de gestión del riesgo de desastre. Hemos tenido experiencias de instalaciones gigantescas, en los cuales los planes de gestión del riesgo superan las 700, 800 páginas en la totalidad de la documentación. Pero también tenemos proyectos tan grandes que hemos podido optimizar a 50, 60 hojas el plan de gestión del riesgo, pero depende mucho de qué tanta exposición y qué tantos elementos en riesgo existan, y de acuerdo a esas características uno puede jugar un poco de la magnitud del plan de gestión del riesgo de desastres. El contexto externo. Acá ya pasamos entonces de la generalidad y ya vamos a identificar más al detalle cómo está conformado el territorio, y ese territorio estará asociado al área o a la ubicación que encontramos y determinamos en el establecimiento del contexto. Entonces, ya en el contexto externo vamos a hacer una identificación tanto del componente físico como el componente biótico y abiótico. Vamos a hacer un análisis particular de la información que estará asociada a la climatología, a la hidrología, a la geología, a la geomorfología, al componente social, al componente ambiental
al componente económico y al componente sociocultural. Todos estos factores estarán representados en información existente, y aquí les hago una claridad también, y es que toda la información que yo puedo caracterizar puede ser información secundaria de las fuentes oficiales de información. Y estas fuentes oficiales, ¿cuáles son? Yo tengo a disposición el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios, los PONCA, puedo tener los mismos planes de desarrollo, puedo tener estudios ya más al detalle, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental o estudios regionales que se hayan ejecutado en zonas en las cuales se va a ejecutar o desarrollar uno de los proyectos o que ya esté la instalación. Yo puedo utilizar esa información secundaria si existe, si es de una fuente oficial o confiable, y la puedo procesar para el trabajo que yo voy a desarrollar. Pero si yo ya quiero abordar un poco más al detalle, y en este caso, que vayamos a desarrollar un proyecto que sea licenciado y a la par se deba solicitar o se vaya a desarrollar un trámite de un permiso ambiental como un estudio de impacto ambiental para la solicitud de una licencia ambiental, se va a caracterizar información tanto secundaria como primaria en campo. Se va a desarrollar visitas, se van a hacer levantamiento de información, se van a hacer estudios de laboratorio, estudios de suelo, estudios hidrológicos, hidrogeológicos, geológicos, sísmicos, y esa información pasa de ser primaria a ser utilizada por parte de la gestión del riesgo de desastre como información secundaria. Entonces ustedes pueden tener esas herramientas a mano, no necesariamente todos deberían ser fuentes de primera mano o de información primaria, sino que yo puedo utilizar esa información a nivel local, territorial, regional, departamental o nacional. Por eso vamos a encontrarnos fuentes de información como las del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAN, la información que reposa también en los ministerios, en las corporaciones autónomas. Toda esta información me va a servir para hacer esa primera caracterización del contexto externo. Y aquí yo voy a encontrar ya dos componentes muy grandes. Uno, voy a encontrar cómo es el comportamiento, dónde está ubicado mi instalación o mi proyecto, cuál es ese comportamiento físico, biótico y abiótico. Entonces voy a tener ya unos elementos que me va a servir como insumo cuando vaya a hacer la identificación de los fenómenos amenazantes. Como lo vimos en el módulo de gestión del riesgo, voy a identificar ya elementos expuestos y fenómenos amenazantes, como lo vimos en su momento, como la geología, como los movimientos sísmicos particularmente, lo asociado al componente hidrológico, y de alguna manera vamos a tener ya el soporte teórico para poder empezar a hacer esa caracterización ya más adelante de los fenómenos amenazantes. Seguido a esto, iniciamos con el contexto interno, y en el contexto interno es la descripción del funcionamiento de la entidad o empresa o actividad que vayamos a ejecutar, que puede ser una entidad pública como una entidad privada. En lo público va a haber una estructura organizacional, la cual está construida desde la estructura organizacional de la entidad, de manera tal que tenga la capacidad de atender una situación contingencia. Y lo mismo pasa para el sector privado. Las empresas también tienen una estructura organizacional en la cual está definida unos roles y unas funciones. En el contexto interno voy a empezar a identificar eso. ¿Quiénes son los tomadores de decisión? ¿Dónde y cómo están ubicados en ese nivel jerárquico? Entonces voy a identificar un sector público, puede ser el secretario, el director. En el sector privado puede ser el gerente, el jefe. Voy a empezar a mirar esas capacidades. Venga, ¿con qué contamos al interior de la empresa para mover recursos, para mover logística, para temas de tesorería, para temas de planeación? Lo mismo en el sector público. Entonces, ¿quién será el encargado del tema de tesorería, de finanzas,
de Hacienda, quién será el encargado de gobierno, quién será el encargado de planeación, y le voy dando una estructura organizacional de manera tal que pueda identificar unos roles de la coordinación del nivel estratégico, otra del nivel táctico, que sería los que planean, y del nivel ejecutor o el operativo, que sería el que desarrolla, para poder ir estructurando lo que se denominan estos comités coordinadores de emergencias o de crisis, para lo cual está definido más adelante la herramienta plan de emergencia y contingencia. Ese contexto interno también me identifica ese relacionamiento que puedo llegar a tener tanto desde lo contractual como lo misional. ¿Con quién? Con otras entidades, con otras empresas, con otros contratistas. Cuando son proyectos y por lo general se subcontrata otras entidades, yo tengo que identificar ese relacionamiento. Entonces vamos a construir esa subestación. Esa subestación no la voy a construir yo como municipio, sino la va a construir otra empresa o un tercero. Ese tercero debe tener un relacionamiento también conmigo de cómo manejar los riesgos, cómo manejar las posibles afectaciones a través de una estructura organizacional. Y en el caso ya a nivel general, cómo me relaciono yo como generador del riesgo con los organismos de socorro o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, para definir específicamente esos roles que se deben tener en el manejo de una emergencia. Dentro del contexto interno, también voy definiendo esas capacidades que tengo como empresa. ¿Qué tipo de capacidades? Tanto en recursos humanos como técnicos y financieros. Recursos humanos, ¿qué disponibilidad de personal tengo para ir atendiendo o construyendo la atención de una emergencia? Entonces tenemos que tener en cuenta que pueden ser contratistas vinculados al plan de gestión del riesgo o pueden ser personas propias, trabajadores, ya sea de la instalación del proyecto en la infraestructura, que sirvan de base para conformar las brigadas de emergencia. Eso es importante irlo caracterizando desde el primer momento en que vayamos desarrollando ya el capítulo del contexto interno, porque me va a dar las herramientas también de la planificación de la gestión del riesgo en el momento de una emergencia, y eso lo vamos a ver en el capítulo de manejo. Cuando ya tengo definido esto, entonces tengo ¿para qué voy a hacer el plan de gestión del riesgo? ¿A qué le voy a hacer el plan de gestión del riesgo? Tengo esa identificación del establecimiento del contexto general, entonces la ubicación, las vías de acceso, cuáles son las instalaciones que se van a construir o se están desarrollando o ya le estoy ejecutando. Tengo el contexto externo, que son todos esos componentes físico, biótico y abiótico, y ya tengo el contexto interno, que es lo que me corresponde a mí como entidad o institución o empresa desarrollar. ¿Y esto es para qué? Para ya pasar a la identificación y caracterización de los escenarios de riesgo. Acá viene muy de fondo lo que vimos en el módulo anterior, y era esa identificación de los fenómenos amenazantes. Hay que tener súper claro que esta caracterización va a depender de la ubicación y de lo que yo voy a desarrollar, si va a ser o un proyecto o si ya es una instalación existente. ¿Y eso por qué hay que tenerle tanto cuidado? Porque para la fase de proyecto, cuando yo no tengo nada y solamente voy a construir, yo tengo que imaginarme a futuro qué riesgos puedo tener. Entonces, el ejercicio mental que les estaba diciendo, imagínense en un terreno desocupado, voy a construir una subestación, la subestación tiene alrededor de 2.500 metros cuadrados, entonces por la longitud no me aplicaría el plan de gestión del riesgo, pero es una instalación prestadora de servicios públicos domiciliares, entonces sí me aplica. Al lado de esa instalación hay unas viviendas construidas, hay una infraestructura existente, hay una vía, o habrá un centro de salud, o habrá un colegio, y hay una exposición. Yo tengo que imaginar, si es un proyecto, qué posibles fenómenos se me pueden presentar mientras que dure la construcción del proyecto y ya la
operación de esa instalación. De igual manera sucede para la instalación. Yo ya tengo unos elementos expuestos, tengo una infraestructura existente y ya tengo unos riesgos existentes. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para identificar cuáles son esos fenómenos que se pueden presentar. Y como lo vimos en su momento, entonces parten de los fenómenos de origen natural, que serán los clasificados como atmosféricos, que nos puedan llegar a aplicar según la ubicación donde estamos, si serán huracanes, vendavales, descargas eléctricas, heladas, sequías. En temas hidrológicos, los desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales. En los geológicos, sismos, vulcanismo, movimientos en masa, y otros como los tsunamis y los lahares. De aquí, de estos primeros de origen natural, yo tengo que tener en cuenta la ubicación geográfica, dónde estoy ubicado, cuáles de esos me aplican, cuáles se han presentado y cuáles no se han presentado, pero sin importar que no se hayan presentado, tenerlos ahí pendientes para la evaluación del riesgo. Y obviamente, y siempre teniendo en cuenta pues la ubicación, ¿sí? Si estoy en una alta montaña, pues tendré algunos asociados a los movimientos en masa. Si estoy muy lejos del mar, obviamente, pues no tendré nada asociado a tsunamis, ni si estoy cerca de glaciares o volcanes, pues no voy a tener nada asociado a los lahares. Y es hacer esa primera caracterización dependiendo de la ubicación, cuáles son esos primeros fenómenos de origen natural que se puedan presentar. Ahora, los socionaturales, pues serán estos mismos naturales, pero modificados o condicionados por las personas del nivel antrópico, cuando ya las personas intervienen a través de alguna obra, alguna acción, y esos naturales se convierten en socionatural por una modificación de un cuerpo de agua que me permite retener la escorrentía natural, puedo tener inundaciones. Cuando hago un perfilamiento de un talud o un manejo de una pendiente, puedo tener movimientos en masa. O cuando hago actividades económicas en terrenos, puedo tener incendios forestales, como aquellas quemas controladas que se hacen frecuentemente en la temporada seca. Entonces, tener en cuenta dónde estoy ubicado, qué tipo de fenómeno me aplica, si es natural o si ya es socionatural. Y en este caso, acá ya toma mucha relevancia para el caso de los planes de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas, cuando son instalaciones y son proyectos, los fenómenos de origen tecnológico, porque muy frecuentemente sí se pueden llegar a presentar fenómenos asociados a los derrames, a las fugas, a las explosiones, sobrecargas, cortocircuito, colapsos, volcamientos, incendios y explosiones. Esto es importante también tenerlo muy en cuenta por la temporalidad del proceso que voy a analizar. Si es proyecto, pues tendré algunos que estarán asociados al manejo de herramientas, al manejo de equipos, la incidencia entre estos fenómenos de origen tecnológico con los fenómenos de origen socionatural podrán tener algunas vinculaciones. De pronto yo puedo tener eventos concatenados en los cuales tenga actividades de movimiento en masa que los haya generado por una actividad humana, y esto concatenado se me puede convertir en procesos de colapsos de infraestructuras existentes. Entonces tengo un movimiento en masa, me afectó un puente y tengo colapso estructural. De esta manera ya clasificaría entonces aquellos fenómenos de origen tecnológico que en la construcción o en la operación de una instalación o una infraestructura se me pueden materializar. Estos de no intencionales e intencionales, como las aglomeraciones de público, que en este último tiempo ha estado muy activo, y es la obligatoriedad que tienen los eventos públicos de presentar planes de gestión del riesgo. Entonces también es importante clasificarlos y categorizarlos. Y estos intencionales, que están asociados a terrorismo, vandalismo y sabotaje. Y finalmente los fenómenos de origen biológico, que está asociado a las epidemias y plagas, así como el evento COVID que tuvimos, y otros fenómenos que se pueden presentar, ya sea cuando estemos haciendo evaluaciones de aguas residuales, de sustancias nocivas, de productos en los cuales
se tenga una caracterización diferente, biológica, de algún elemento y que podamos tener algún tipo de contagio. Con esto, en esta identificación, vamos a tener en cuenta que ya tenemos esa ubicación, la descripción de los fenómenos de origen físico, biótico y abiótico, la exposición de los elementos, caracterización de estos posibles fenómenos amenazantes para poder entrar en la descripción de la vulnerabilidad. Muy importante, como lo vimos en el módulo, determinar a qué tipo de vulnerabilidad, si va a ser una vulnerabilidad global o solamente me voy a enfocar en un tipo de vulnerabilidad dependiendo del análisis de riesgo que quiera. Si yo quiero hacer un análisis de riesgo físico solamente para una infraestructura, me voy a soportar solamente en la identificación de la vulnerabilidad física del elemento. Si yo quiero hacer una evaluación más integral de muchos factores en el cual tenga un análisis, requiera desarrollar un análisis ambiental, económico, político, organizacional, va a ser la sumatoria de cada una de estas vulnerabilidades sobre el número de vulnerabilidades para la vulnerabilidad global. Y con eso yo podría tener ya entonces una ponderación numérica para las metodologías que les conversaba anteriormente, que va a ser una probabilística, probabilidad-consecuencia y amenaza por vulnerabilidad. Dentro de estos aspectos ya matemáticos, vamos a hacer un ejercicio en la siguiente clase en la cual les voy a dar la herramienta para que ustedes conceptualmente la reconozcan, puedan identificar los elementos expuestos, la amenaza y ponderen la amenaza a través de una evaluación muy general y ponderen la vulnerabilidad también con una información a través de un cuestionario, el cual va a generar una ponderación numérica y nos va a dar un valor o un índice de vulnerabilidad y un índice de amenaza. Y lo mismo para la probabilidad. Con esto vamos a ver entonces que vamos a tener esas tablitas que desarrollamos, ya nos vamos a centrar un poco más al detalle en el cual veamos que esta probabilidad, cómo está clasificada la consecuencia, la amenaza y la vulnerabilidad, y vamos a poder determinar esos mapas de calor. Los mapas de calor, que son estos de acá arriba, la primera parte, yo voy a identificar mis riesgos dentro de esta zona de calor y los que estén ponderados acá en esta parte máxima o extrema son a los cuales debo desarrollar medidas correctivas de manera inmediata para poder mitigar el nivel de riesgo y que los riesgos tiendan a estos niveles intermedios, medios y bajos. Finalmente, lo que vamos a encontrar en los análisis de riesgo es esta ponderación en tabla de colores que nos indica cuáles son esos riesgos críticos y qué debemos desarrollar para mitigarlos. Entonces, aquí los vamos a priorizar, vamos a definir cuáles son los más complejos, los más críticos, y los vamos a ir numerando, los vamos a poner de mayor a menor, y sobre eso vamos a ejecutar esas medidas de reducción del riesgo, tanto correctivas como prospectivas. También en el ejercicio vamos a poder determinar ese nivel de riesgo, de qué tan grave es y cómo se comporta en el tiempo bajo un índice de nivel de riesgo, que es una ponderación matemática entre 0 y 1, en el cual se define la sumatoria de todos estos valores, se divide por el número de valores y nos da un estimado, entonces entre un número entre 0 y 1, y me clasifica el nivel o el índice de riesgo. Esto es muy bueno porque yo puedo ir desarrollando análisis de riesgos periódicos, y acá también es una recomendación que es no solamente lo evaluemos una vez, la evaluación del riesgo debe ser periódica, en lo posible, si lo pudiéramos hacer dependiendo de la instalación o el proyecto que vayamos a hacer y la temporabilidad, si es un proyecto puede ser bimensual o por lo menos 2 veces al año, que tengamos una secuencia del comportamiento. Ya cuando son instalaciones o infraestructura existente, ya puede ser periódico anual, pero que tengamos la certeza de poder verificar cómo es el comportamiento de ese índice del riesgo en los periodos de tiempo.
Vamos a tener unas curvas, unos indicadores que va a ser vistos de menor a mayor dentro de la tabla de colores. Eso lo vamos a ver entonces en el ejercicio práctico más adelante. Como les comentaba, entonces acá está la amenaza por vulnerabilidad y vamos a trabajar un poco sobre la ponderación tanto de la frecuencia como del impacto y la afectación, teniendo en cuenta información secundaria. Entonces vamos a entrar a consultar a las páginas de Desinventar, a la página de la Unidad Nacional, vamos a hacer un levantamiento de información secundaria sobre los posibles eventos que se hayan presentado, de pronto consultas en el visor del Servicio Geológico Colombiano, para poder caracterizar esa frecuencia. Vamos a mirar un poco sobre esa clasificación de eventos, de cómo se clasifica la frecuencia, si el evento es bajo, si el evento es medio, si es alto, y con un ejercicio a criterio de experto o a juicio de experto que van a hacer ustedes en esa mesa técnica en la cual se van a reunir, van a hacer esa calificación y van a ponderar cuál sería, de acuerdo a la data que van a encontrar en las fuentes de información, cuál sería el nivel o la calificación de la frecuencia de ocurrencia. Lo mismo, pues, para el impacto y la afectación. Vamos a tratar de utilizar esas fuentes de información secundaria de una manera muy general. Obviamente, como les comentaba al inicio, los análisis detallados ameritan mucho más ejercicio, ameritan ya unas modelaciones, un desarrollo metodológico a través de guías del Servicio Geológico Colombiano, del IDEAM, que profundizan más teóricamente y que requieren más esfuerzo. Pero lo vamos a hacer de esta manera, que es un ejercicio también válido y que podemos tener unos muy buenos resultados para que ustedes tengan como juicio de experto la certeza de una evaluación del riesgo como tal. De igual manera, para la vulnerabilidad, entonces vamos a mirar las tablas, vamos a mirar cada una de las ponderaciones, a qué corresponde, cuándo es baja, cuándo es media, cuándo es alta, y de acuerdo a estos criterios vamos a estimar, vamos a tener que hacer una estimación de posibles vulnerabilidades que se presenten y sobre eso finalmente encontrar un resultado. De esta manera también, como lo vimos en ese módulo, vamos a tener que identificar elementos expuestos. El plan de gestión del riesgo identifica esos elementos. ¿Cuáles son esos elementos expuestos? Si son sistemas asociados al componente ambiental, entonces sistemas de ecosistemas sensibles, si tenemos áreas protegidas, áreas de reserva, o si nuestra instalación o infraestructura a la cual le vayamos a hacer el plan no está en una zona ambientalmente sensible. Miraríamos todo esto, miraríamos también el sistema funcional, infraestructura y edificaciones que estén alrededor de nuestra instalación, casas, centros culturales, centros de salud, jardines infantiles, colegios, escuelas. Vamos a identificar qué elementos físicos se encuentran alrededor. El sistema económico y la producción de bienes, estamos cerca de un sistema productivo, de pronto algún cultivo o alguna industria de transformación de elementos, algo que pueda tener una afectación económica dentro del sistema. Y miraríamos lógicamente el sistema social, que sería en la vida de las personas a las cuales podríamos poner en condición de riesgo. Sus vulnerabilidades, vamos a determinar cuáles serán, si será física, económica, social, ambiental, institucional. Eso lo vamos a decidir durante el ejercicio. Y también vamos a hacer la clasificación, lógicamente, de los fenómenos amenazantes, como ya lo habíamos visto. Entonces, tener en cuenta que la materialización de un evento que se pueda presentar y que tenga impacto sobre estos elementos expuestos, me va a generar finalmente el riesgo, que es lo que vamos a evaluar. Y como les comentaba al inicio de la clase, lo que vamos a intentar determinar son daños y pérdidas. ¿Qué daños se pueden presentar y qué pérdidas? Ojalá podamos llegar hasta el nivel económico de un valor estimado y cuánta afectación económica se presenta por la materialización de alguno de los riesgos identificados.
Esto es súper importante, los planes de gestión del riesgo hasta ahora no van hasta ese nivel. Lamentablemente, siempre quedamos, cuando construimos estos planes de gestión del riesgo, solamente los elaboramos, identificamos el riesgo, desarrollamos medidas de reducción y hacemos un PEC, pero no evoluciona más. Ya el reto actual es ponerle valores a esas afectaciones, a esos daños y poder estimarlos para poder desarrollar medidas de reducción y estar preparados para el momento en que ocurra un evento. Lógicamente, esto aplica mucho para las entidades público y privadas, poder cuantificar qué daños y qué pérdidas puedo tener si llego a tener un sismo, si llego a tener una inundación, si llego a tener alguna afectación. Y les cuento de pronto un caso que nos pasó en la empresa y estaba asociado al proyecto hidroeléctrico Ituango. Entonces, en la construcción del proyecto se desarrolló un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio de impacto ambiental llevaba un plan de manejo ambiental en el cual se determinaban aspectos físicos, bióticos y abióticos y componente social. Dentro de la estructura del plan y el análisis que se había hecho, se había evaluado perfectamente todos los posibles fenómenos y efectos que se pudieran presentar por los riesgos materializados. Y llegamos hasta ese punto, pero nunca se pudiera materializar. Cuando se materializa la contingencia en el año 2018, vemos entonces que tenemos unas afectaciones en territorio, unas afectaciones ambientales, unas afectaciones sociales y unas afectaciones en infraestructura. Para la infraestructura propia, fue claro que teníamos un estimado de cuánto costaba cada una de las instalaciones afectadas. Entonces se perdieron transformadores, se perdió infraestructura física, civil, las galerías auxiliares, los túneles, la casa de máquinas, la almenara, infraestructura que ya estaba a punto de ponerse en funcionamiento, pues fue afectada por la contingencia. Y la cuantificación de esos daños, entre comillas, se tenía o se tiene. De ese modo, pues era sencillo hacer una solicitud de activación de la póliza de seguro para que la aseguradora cubriera esos daños. Pero ya cuando vamos a ver las afectaciones sobre las comunidades, sobre el ambiente, pues nunca se había estimado eso, nunca se pensó, venga, si se llegara a inundar de aquí para abajo, ¿qué hay más abajo de mi infraestructura? Sabíamos que existían personas, centros poblados, infraestructura, pero no sabíamos cuánta, ni cuántas personas, ni qué tipo de infraestructura, ni mucho menos saber cuánto costaría cada uno de los predios, ni las vías, ni un puente. No teníamos ni la menor idea de cuánto llegaba a valer cada una de esas instalaciones. Y si lo miramos por el tema ambiental, pues qué afectación tuvo los ecosistemas acuáticos ni los ecosistemas terrestres que se afectaron. No teníamos la ponderación de eso. Entonces, el mensaje es que estos planes hay que migrar ya a esa identificación de daños y pérdidas para poder hacer ¿qué? Una proyección de los recursos que debo tener o que tendría que tener, o por lo menos saber a muy grosso modo cuánto son las afectaciones que se me pueden materializar por alguno de los riesgos que ya sean propios o que sean externos y que me puedan llegar a generar un evento concatenado y que me afecte a comunidades. La migración de esta perspectiva que se tiene ahora ha generado... Hola, ¿alguien está participando? Bueno, se tenga mayor conciencia sobre las medidas de reducción del riesgo que yo debo ejecutar. Yo debo ser más consciente en cuanto a hasta dónde debo ir y qué debo asegurar en mayor medida si se me llega a presentar un riesgo.
y la intención es que nosotros en este ejercicio lo reconozcamos, lleguemos a hacer una ponderación muy general, pero que por lo menos reconozcamos que si sabemos cuantificar esos daños y pérdidas, podemos desarrollar mejores medidas de reducción del riesgo y prepararnos antes de mejor manera para evitar que se materialicen los riesgos. Otra cosa importante es el monitoreo del riesgo. Ese monitoreo del riesgo es lo que ya teníamos identificado, esa caracterización, ese indicador alto, medio, bajo, esos riesgos extremos, tolerables, aceptables. Hay que hacer un monitoreo y es ese comportamiento a la variable, a estos mapas de calor, cómo ese comportamiento de los riesgos que están acá como extremos me van migrando a estos riesgos aceptables, tolerables y posiblemente poder llegar incluso a bajarlos hasta aceptables. Pero ese comportamiento puede ser variable. Yo puedo tener una gran cantidad de riesgos aquí en el nivel aceptable, pero de un momento a otro se me puede disparar hasta extremos. Entonces, el ejercicio que se debe hacer es a través de los protocolos de monitoreo, en el cual se va haciendo un análisis, un desarrollo metodológico de observación, que pueden ser a través de instrumentalización, como por ejemplo piezómetros, inclinómetros, para todo este tema geomorfológico, que pueda ir sondeando en tiempo real cómo es el comportamiento de estos fenómenos, pero también para aquellos proyectos o instalaciones que no requieran este tipo de instrumentos, pues se puede hacer una verificación en campo, incluso el mismo análisis de riesgo periódico es un mecanismo de monitoreo del riesgo para saber ese comportamiento y tener en cuenta que estas variables que están aquí aceptables en cualquier momento se me pueden disparar por condiciones externas. Acá hay que tener en cuenta otra variable que estamos incluyendo y es la variable de cambio climático. Si recuerdan ustedes, la variabilidad climática es la que me afecta en mayor medida los fenómenos que ya tengo identificados como fenómenos de origen natural. Entonces, yo puedo tener acá una identificación de riesgos por inundación, por avenidas torrenciales, por tormentas eléctricas, con unos periodos que se han mantenido acá, pero podemos llegar a tener, por cambio climático y variabilidad climática, esos eventos se exacerban y crecen rápidamente por periodos muy cortos y me llega a generar cambios bruscos en el mapa de riesgos y puedo llegar a tener riesgos extremos. ¿Cómo poder identificarlos? A través de la evaluación, los análisis de riesgo, la consulta de fuentes de información y el monitoreo que se haga también en campo en caso de que se requiera. La comunicación del riesgo a través de protocolos también de comunicación, y aquí es súper importante y creo que es uno de los retos más grandes que tiene el plan de gestión del riesgo y es poder llevar efectivamente la información en doble vía. Doble vía cuando nosotros al interior de las entidades podamos comunicar el riesgo tanto a nuestros propios trabajadores como a las personas y comunidades que están por fuera, pero también cómo utilizar la información externa y llevarla adecuadamente a nuestros trabajadores. Hoy en día existen muchas fuentes de información, muchas fuentes de consulta, existen miles de redes sociales, existe un montón de interacción con estos medios de comunicación y o puede ocurrir que en medio de una contingencia, en medio de una emergencia se presenten falsas noticias, se presente desinformación por las redes sociales, que es lo que por lo general siempre ocurre en el manejo de contingencias y se nos pueda llegar a presentar otro tipo de eventos por la desinformación. El reto es cómo llevar adecuadamente esta información a través de la fuente de información principal. Se caracteriza de acuerdo a un rol y es un solo actor que tenga esa responsabilidad de ser el comunicador del riesgo, tanto para las fuentes externas como para las internas, que lleve esa comunicación en tiempos y en momentos específicos
y que se maneje un plan de comunicaciones. Ese plan de comunicaciones debe estar adaptado a la gestión del riesgo de desastres, debe estar encaminado a llevar adecuadamente la información, tanto para esas comunidades que no tienen acceso a los medios de comunicación y a aquellas comunidades que sí están rodeadas de muchas fuentes de información para tratar de bajar la información real en tiempo real y en tiempo oficial. La única manera es tener muy en cuenta siempre las comunidades. La única manera de poder reducir un poco el riesgo de las falsas noticias es que sean fuentes oficiales, periódicas, y que se tenga la claridad de cómo comunicar el riesgo, en este caso para todas las comunidades. Entonces, el plan de gestión del riesgo aborda estos capítulos o numerales en esta primera parte. Hasta aquí vamos a hacer el ejercicio teórico. Vamos a tomar entonces el receso. Son las 6:50, más o menos. Nos vamos a ir hasta las 7:10. La idea entonces es que cuando regresemos vamos a revisar el documento que les traje preparado para la clase de hoy, en el cual vamos a iniciar con una construcción general del plan de gestión del riesgo. La mecánica se las explico ahorita que regresemos y nos vamos a tomar el resto de la clase para ejecutarla tal cual como hicimos en el módulo anterior. Y al finalizar vamos a hacer un paneo por cada uno de los grupos para que vayamos presentando la actividad. Entonces, vamos al descanso, por favor. Tómese en el tiempo para descansar, para hidratarse, para comer algo. Y nos vemos entonces a las 7:10, por favor.
Bueno, me confirman si están viendo mi pantalla en este momento, por favor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, bueno, entonces les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Las instrucciones son las siguientes. Lo primero que vamos a desarrollar, vamos a identificar una entidad pública o privada real o simulada que ustedes en los grupos que vamos a construir a continuación van a seleccionar. Entonces, pueden ser cualquier tipo de entidad pública. Se sugiere de pronto por mayor acceso a la información que sea alguna entidad prestadora de servicios públicos, o puede ser también alguna empresa privada que podamos tener acceso a la información por consultas de información en la web. Se recomienda entonces que tengamos información secundaria, que podamos consultarla, que podamos acceder a ella de manera general, que exista información y que de alguna manera podamos ejecutar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es, vamos a diligenciar los siguientes campos. Entonces, vamos a revisar aquí esta tablita muy general. Vamos a escribir el nombre del proyecto que vamos a ejecutar. Entonces, aquí van a escribir el nombre de la instalación, la empresa o la entidad seleccionada. Por ejemplo, vamos a escoger el acueducto municipal de alguno de los municipios en los cuales ustedes están representando el día de hoy. Entonces colocan acá empresa prestadora de servicio público del municipio tal. Ubicación. Entonces, como vamos a hacer el ejercicio sobre una empresa prestadora de servicio público, vamos a definir cuál. Si la empresa presta servicio de acueducto y alcantarillado y aseo, lo podemos hacer solamente para acueducto, solamente para alcantarillado, solamente para aseo. Lo importante es que podamos acceder a la información. Si es una empresa como tal de alguno de los municipios, no sé, de pronto que tengamos en algún municipio tengamos o tengamos alguna de estas empresas que queramos hacerle un análisis general de riesgo, entonces vamos a identificar cuál es esa empresa. La ubicación, entonces utilizando Google Maps vamos a generar una salida gráfica donde se identifique la instalación, empresa o entidad seleccionada. Y recordemos que si vamos a hacer el ejercicio sobre la empresa prestadora de servicio público, entonces tenemos que reconocer claramente dónde está la infraestructura. Si lo vamos a hacer para acueducto, entonces vamos a hacerla por la totalidad del sistema. ¿Qué es el sistema? Entonces, la boca toma, la captación, la conducción, la planta de tratamiento y la distribución. Pero vamos a dejarlo solamente hasta la planta de tratamiento para que tengamos consolidada la información más localizada. Y lo que vamos a hacer es entonces buscar en Google Maps dónde está esa instalación. O sea, si la vamos a hacer solamente a la planta de tratamiento, dejamos solo la ubicación puntual y hacemos la ubicación de la instalación en el municipio donde lo hayamos elegido, lo hayamos acordado. Lo mismo si es una empresa, si es una instalación como tal, si es, por ejemplo, si lo vamos a hacer al Coliseo o si lo vamos a hacer para la alcaldía como tal, para la infraestructura de la alcaldía. Recuerden, no va a ser el plan municipal, sino la instalación. Si lo vamos a hacer entonces para un proyecto, en el caso de que queramos ser más arriesgados, si lo vamos a hacer para un proyecto de infraestructura, entonces lo podemos hacer para cualquier instalación. Debemos encontrar entonces en Google Maps dónde está ubicado o dónde podría estar ubicado la instalación que elegimos. Coordenadas. Utilizando Google Maps vamos a colocar las coordenadas que nos representa Google Maps. Simplemente nos paramos en la ubicación y anotamos las coordenadas que aparecen ahí. Vamos a hacerlo así general. Vías de acceso. Entonces, también describir brevemente las vías de acceso. Utilizando el mapa desarrollado, el mapa que hicimos acá, que simplemente va a ser un recorte en un PowerPoint, una presentación. Lo vamos a pegar en una diapositiva, lo vamos a cortar y pegar en el documento, lo vamos a colocar acá en esta misma tabla y vamos simplemente a describir cuáles son las vías principales, dónde están, cuáles son la ruta 40, la ruta 60, la vía, la calle y la dirección exacta de la instalación.
Luego vamos a describir cuál es la actividad principal. Describo aquí la actividad principal de la instalación, empresa o entidad seleccionada. Entonces, empresa prestadora de servicio público de acueducto, que se encarga de la prestación del servicio de distribución de agua potable en el municipio tal. O la empresa seleccionada como la distribuidora de productos químicos tal, ubicada en el municipio específico que hayamos elegido. Actividades complementarias. Si es la empresa prestadora de servicio público, entonces, ¿qué actividad complementaria desarrolla? No solamente hace prestación de servicio de acueducto, sino que también hace alcantarillado y también presta aseo. O si es una empresa privada que hace venta, comercialización, distribución. Procesos fuente de desastres. Aquí entonces vamos a listar qué procesos pueden generar desastres. Entonces, en la planta de tratamiento tenemos almacenamiento de cloro, puede generar una afectación. Tenemos almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en la empresa que vamos a analizar, entonces puede generar incendios, fugas, derrames, explosiones. Sustancias químicas peligrosas para el sistema de tratamiento, entonces se hace la descripción de qué sustancias por lo general se utilizan, entonces cloro, el aglutinante, cualquier otra sustancia que utilicen, o si es una empresa que productos utilizan, diésel, no sé, algún anticorrosivo, pinturas, que puedan llegar a generar algún evento. Maquinaria riesgosa. Si el proyecto tiene proyecto de instalación tiene alguna maquinaria riesgosa, entonces que un taladro de perforación, que una tuneladora, que una maquinaria de gran volumen, si no tiene maquinaria riesgosa, no la listemos, simplemente no aplica. Área construida libre, entonces vamos a hacer ese pequeño análisis ahí de cuántos metros cuadrados aproximadamente tendrá la obra o la instalación que ya exista. Esto simplemente es un cálculo muy general, 20 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados, dependiendo del área del cual le vayamos a hacer el análisis de la instalación. Disposición de edificaciones. Entonces, en la planta de tratamiento tengo la caseta de equipos, la caseta de laboratorio, la oficina administrativa, la caseta de vigilantes y la zona de cafetería. O si es una infraestructura, un edificio, entonces simplemente la instalación solamente cuenta con un edificio en el cual están todas las actividades dentro de la instalación. Número de pisos, lo mismo, si es un edificio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pisos o solamente un piso. Licencia de construcción, si cuenta con licencia, entonces hacemos la consulta, buscamos en Google si tiene licencia de construcción, si no tiene o no la encontramos, simplemente no aplique, la dejamos ahí, en el caso de que podamos acceder a esa información. Espacios disponibles, entonces, si tiene oficinas, si tiene salas, si tiene zona de comedores, si de pronto tiene zona de parqueaderos, si tiene canchas de fútbol, de baloncesto, esas listar qué posibles instalaciones adicionales tiene estos espacios disponibles. Espacios comunitarios, si de pronto cuenta con cocineta, con zonas de recreación, reuniones. Si no tenemos acceso a esa información, simplemente no aplica. Equipamiento para emergencias. Entonces, vamos a hacer una consulta. Si podemos encontrar información o, por el contrario, si no encontramos, vamos a proponer. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Lo mínimo. ¿Qué sería lo mínimo? Que tenga un kit de primeros auxilios, una camilla, un kit de derrame de sustancias peligrosas. Vamos a hacer esa consulta en Google, qué tipo de recursos deberíamos tener para la atención de emergencias y vamos a llenar esta tablita así muy general. Pero hay que tener en cuenta a lo que le vamos a hacer y hay que ser coherentes con la información. Entonces, con la cantidad de equipos, pero también teniendo en cuenta la magnitud de la instalación que le vamos a hacer. Si va a ser un edificio en el cual solamente tengo 3 trabajadores, pues solamente vamos a equipar con los equipos necesarios para atender 3 trabajadores. Si por el contrario, a la que le hicimos el estudio, trabajan 10, 20 o 30 personas, pues vamos a aumentar los equipos.
Horario de funcionamiento, entonces también hacemos las consultas y verificamos si tiene o no. Si no contamos con la información, hacemos un supuesto de el funcionamiento de un sistema de tratamiento de agua potable, pues horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, o si es una empresa, funcionará apenas 45 horas semanales, diurnas, y los fines de semana no se trabaja. Población expuesta. También lo mismo, si encontramos información de la instalación que le vayamos a hacer, entonces colocamos la información de quién está ahí normalmente, que está el operador, vigilante, operario de aseo, técnicos, contratistas, trabajadores en general, con horarios de permanencia si lo encontramos. Si no tenemos, simplemente la población expuesta. Vean que con esta tablita ya llenaríamos el primer capítulo, que es el contexto general. Esto teniendo en cuenta la información disponible. Por eso, lo que vayamos a hacer, tratemos de concertar si tenemos la información, si podemos acceder, y si no, vamos a tratar de suponer la mayor cantidad de información que encontremos. Luego pasaríamos al contexto interno. Acá también va a ser supremamente general, institución o entidad, instalación o empresa, sobre la política de gestión del riesgo, si cuenta o no cuenta, si tiene alguna política o lineamiento interno de gestión del riesgo. Si no cuenta, se describe, no se cuenta con una política o no tiene lineamiento o no se encontró información asociada. El proyecto contará con los siguientes vehículos para atender cualquier tipo de evento, entonces mencione si tiene o tendrá vehículos. Recursos humanos, describa con qué cantidad de personal se cuenta en la instalación o empresa o proyecto. Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores, describa si tiene o tendrá contratos. Por ejemplo, si es una planta de tratamiento, entonces obviamente tendremos contratos con los que nos suministran los productos químicos, con los que hacen el mantenimiento, con los que hacen laboratorio. O si es una empresa, tendremos contratos con los distribuidores, comercializadores, o simplemente con los que hacen mantenimiento operativo de cualquiera de estructura interna, describa si cuenta con un organigrama. El organigrama puede ser general, puede ser también propuesto, si no lo encontramos, proponer uno muy general, dependiendo de la instalación que le vayamos a hacer. Y entidades externas, mencionar qué entidades externas puede requerir para apoyo en emergencias. Entonces, también consultemos qué tenemos en el municipio donde vamos a hacer el análisis, si tenemos bomberos, si solamente hay defensa civil, o si tenemos presencia de la Cruz Roja, si hay policía, si hay ejército, si está la corporación, cómo está el municipio, y hacemos un listado muy general. Simplemente vamos a mencionar Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Cuerpo Voluntario de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Corporación, autoridad competente en cualquier tema asociado a la gestión del riesgo. Eso sería para el contexto interno. Y el contexto externo es el que va a llevar un poquito más de trabajo. Entonces aquí en este ejercicio vamos a tener que caracterizar personas. Entonces incluir toda la información disponible sobre las características de la población expuesta en torno al proyecto, instalación y relación con el área de afectación probable, tales como densidad, edad general. Aquí, en este caso de personas, vamos a utilizar una fuente de consulta y se las voy a dejar aquí para que lo hagan de una vez. Se llama Terridata. Creo que se escribe así. Página del DNP. Y aparece por municipio y aparece toda esta información. Entonces aquí simplemente es que entren a esta página, busquen el municipio y descarguen la información de población, que básicamente es la pirámide poblacional en el cual está descrito todo esto. Estas fuentes de información, recuerden que aquí lo que vamos a consultar son, aquí les voy a escribir también. Aquí vamos a utilizar fuentes de información. ¿Cuáles? El plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el PONCA,
estudios de impacto ambiental si tenemos de pronto alguna empresa o alguna entidad que tenga estudios de impacto ambiental. Con estas fuentes de información, ha incluido también, perdón, el Plan Municipal del Riesgo de Desastres del municipio. Con esta información podemos llenar esto fácilmente. Simplemente es que hagamos la consulta y lo descarguemos tal cual como aparece ahí. En lo posible, lo más resumido posible. No escribir ni a copiar en cantidades, sino simplemente números, cifras o párrafos muy resumidos. En estos documentos, tanto en el POT, con el plan de desarrollo, como en el PONCA, encontramos los medios de subsistencia del municipio. Incluso si lo buscamos con Google directamente, medios de subsistencia del municipio de Junín, podemos encontrar el resumen general de los medios de subsistencia. Lo mismo que los recursos económicos y sociables. Aquí en esta parte física, lo que es geología, en el plan de ordenamiento territorial o incluso en el plan municipal de gestión del riesgo ya se encuentra toda la caracterización, pero para no copiar todo el documento, incluyamos solamente la información cartográfica que existe. Entonces lo copiamos y lo pegamos ahí tal cual como sale en el plan municipal o en el plan de ordenamiento territorial. Una fotico a la imagen y lo pegamos ahí. Y le hacemos un parrafito asociada a la geología, lo mismo que los usos del suelo, la geomorfología, todo esto aparece en el plan de ordenamiento, en el EOT, en el PONCA y en el plan municipal de gestión del riesgo de desastre. De pronto no se me van a asustar por la cantidad de información, pero toda esa reposa y está consolidada en todos estos instrumentos. No hay que ir a buscarla en otros instrumentos. Lo mismo que la sismicidad, la información meteorológica, ecosistemas, flora y fauna, zonas de vida, grupos poblacionales. Lo mismo que la estructura poblacional, tal cual como aparece en estas fuentes de información, lo vamos a desarrollar. El componente espacial, que es cómo está constituido realmente el municipio, eso también lo podemos encontrar en la página del municipio, en una consulta por Google. Y el componente económico, que también es el resumen general del comportamiento económico del municipio, que es la caracterización económica, y presencia institucional y organización comunitaria. Aquí simplemente vamos a describir cómo está conformado institucionalmente. Entonces la alcaldía está conformada por tales secretarías y si existen o no organizaciones comunitarias. Si no aparece esta información en las consultas, no las colocamos. Entonces, vamos a empezar a ir caracterizando. La idea es que armemos unos grupitos de trabajo. Voy a armarle aquí unas salas aleatorias. Vamos a armar 4 salas para que seamos 5, ya 5 personas por cada una de las salas. A ver, ya salieron varias personas, solamente tenemos 18 participantes, 17 participantes. Entonces vamos a dejar solamente 3 salas. Vamos a dejar 3 salas para que en promedio estén entre 5 y 6 personas. 6 personas. Y lo primero que tienen que hacer, por favor, es que una vez ingresen a las salas, apunten los nombres de los compañeros y el número de la sala. Van a ser los números de los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, para que continuemos con el ejercicio durante los siguientes módulos que se van a desarrollar, las siguientes clases, y no perdamos la continuidad del ejercicio. Vamos a trabajar lo que queda de esta sesión, que es 1 hora y media aproximadamente en el documento, y vamos a revisar en la próxima sesión, que sería el martes. La primera hora lo vamos a trabajar en la verificación del avance. Entonces, por favor, también en las salas hagan el contacto con sus compañeros, con los que quedan, para que en el transcurso de hoy jueves al martes puedan también ir avanzando en la caracterización del documento. Recuerden, no es necesario que nos llenemos de 50,000 hojas en la construcción de esto. Lo más resumido posible, lo más específico que tengamos de información, lo podemos desarrollar. Yo voy a estar pasando por cada una de las salas para que revisemos si tienen alguna duda, si no entendieron alguno de los numerales. Ya les voy a compartir
el documento aquí por el chat para que lo tengan entonces, lo descarguen de una vez en sus equipos para trabajarlo. La idea es que en consenso ustedes definan una persona para que estructure el documento, vaya siendo la compiladora y tengan la estructura de un solo documento de trabajo. Se pueden dividir por numerales, por temáticas. Como vamos a trabajar 5 personas, van a darse cuenta que la información más gruesa es el último componente, que es el contexto externo. Ahí se pueden dividir varias personas para que vayan avanzando numeral por numeral. Una vez terminemos de ejecutar esto, que va a ser la próxima clase, vamos a hacerle una revisión, vamos a revisar qué dudas, qué debilidades encontraron, cómo vieron la caracterización de la información y esto de qué manera procedimentalmente vamos a encontrar en que esto es un predecesor de otras actividades que vamos a desarrollar más adelante. Se van a dar cuenta que esta información va a ser la información base o soporte para el ejercicio de análisis de riesgo que posteriormente vamos a desarrollar en la siguiente clase. Entonces voy a armar aquí los grupos. Por favor, lo voy a hacer aleatorio para que vayan ingresando. Vamos a hacer 3 salas. Y ya nos vemos en cada una de las salas.